Estamos en 9 grados centígrados. Buenos días. Buenos días, Mecho. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás, amigos televidentes? Con la alegría de un nuevo día estamos listos para llevar la información a sus hogares en esta última semana de febrero. Bueno, hay que planificarle que el día sea bueno. Depende de usted. Métase en la cabeza. Yo puedo, yo quiero y logremos que este día sea bueno. Y yo debo también. Yo también debo a un montón de gente. Ya estamos terminando el mes, así que esperamos pronto cobrar en la mayoría de los hogares. Exactamente. Así iniciamos con muchísima alegría este noticiero y les contamos. De manera oficial, Daniel Noboa y Luisa González pasan a la segunda vuelta electoral una vez que el Consejo Nacional Electoral puso fin a la etapa de escrutinio. Las organizaciones, partidos políticos podrán presentar impugnaciones o apelaciones de ser el caso. Miremos. El Consejo Nacional Electoral CNE pone fin a la fase de escrutinio al tiempo de aprobar los resultados numéricos de las elecciones generales del pasado 9 de febrero. Con esto, Acción Democrática Nacional ADN de Daniel Noboa obtuvo 4.527.428 votos, es decir, 44,17%. La Revolución Ciudadana Reto de Luisa González, 4.507.672 votos, 43,97%, que son quienes pasan a la segunda vuelta. Con un total de sufragantes de 11.264.476, equivalentes al 82,03%. Con un total de ausentismo de 2.467.718, equivalentes al 17,97%, con un total de blancos de 243.592, equivalentes al 2,16%, y de nulos 765.666, equivalentes al 6,8%. De aquí, una vez notificadas, las organizaciones y partidos políticos tienen 2 días para impugnar lo resuelto en el Consejo Nacional Electoral y 3 para apelar en el Tribunal Contencioso Electoral. Posterior a eso viene ya en la dignidad presidencial la proclamación y obviamente la información de la segunda vuelta. En el caso de asambleístas nacionales y provinciales se da paso a la asignación de escaños. Consejero, con esto pudiésemos decir que la proclamación se va a adelantar, estaba prevista por el 22 de marzo. Con estos días a lo mejor se adelanta esto. Sí, todo depende de la cantidad de recursos que presenten a las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. En esta última audiencia nacional de escrutinio también se resolvió no admitir el reclamo de la Revolución Ciudadana a los resultados numéricos. Del análisis realizado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica a la reclamación presentada, se evidencia que el recurrente no ha demostrado que las actas se adecúen a las causales de verificación establecidas en los artículos 138, 143 y 144 del Código de la Democracia. La inconformidad del correísmo era en torno al binomio presidencial, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, informó Héctor Romero. Yomi Nueza, el alcalde de Riobamba, continuará en funciones tras una ratificación del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Así lo ratificó el organismo este 24 de febrero, tras determinarse la inconstitucionalidad de la remoción del cargo impulsada por el Consejo Cantonal de Riobamba. La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria jurisdiccional donde se destacó el mal proceder por parte de la parte demandante. Minuesa fue destituido el pasado 20 de enero del 2025. 7:07 en la mañana para el seguimiento y el cumplimiento del dictamen sobre el fin de actividades petroleras en el Yasuní, la revisión de la actuación de consejeros del Consejo de Participación sobre la designación del superintendente de bancos, son, entre otros, los procesos que están pendientes en la nueva Corte Constitucional. Esta deberá tramitar luego de que 3 integrantes se renueven parcialmente a esta institución. Miremos. Hasta fines de este mes de febrero, la Corte Constitucional contará con 3 nuevos integrantes quienes reemplazarán a 3 jueces que terminarán funciones en base a un sorteo que determinará su salida de la institución. Una vez posesionados, la nueva Corte deberá asumir el reto de dar celeridad en el trámite de causas que aún se encuentran represadas en el máximo organismo constitucional,
Así lo destaca el constitucionalista Javier Palacios. Hay causas que al día de hoy resultan de interés nacional, por ejemplo, el tema de la fase de seguimiento de los consejeros de participación ciudadana en el caso de la superintendencia de bancos, que aún no se ha resuelto, los estados de excepción del presidente de la República, los últimos que aún no se han resuelto todavía, por ejemplo, de leyes en materia tributaria, tanto del periodo de Guillermo Lasso cuanto del periodo de Daniel Noboa. Adicionalmente, también está el tema del Yasuní ITT, del bloque 43, que está en manos de la Corte el seguimiento de los resultados de la consulta popular. Palacio señala que se debe considerar todo el proceso de conformación que deberá atravesar la Corte previo al inicio de su trabajo en sí. Una vez conformada la Corte, hay un cambio de presidencia de la Corte Constitucional, se elige un nuevo o nueva presidenta de la Corte Constitucional y nuevo o nueva vicepresidenta de la Corte Constitucional. Luego de ello se procede al resorteo de causas. En la actualidad, la normativa señala que la Corte debe renovarse por tercios cada 3 años. El constitucionalista señala que a fin de mejorar los procesos se podría hacer una modificación y la entidad se podría renovar de manera total cada 9 años. Entran 3 nuevos jueces, debe haber resorteos, entran nuevos despachos jurisdiccionales y adicionalmente viene la curva de aprendizaje de toda persona que entra a un cargo en la magistratura. Esto es una demora natural, quizás esa sea una tarea más del legislador, el repensar si lo mejor es tener una corte por tercios de renovación o una corte que se renueve cada 9 años de manera directa, que es lo que ocurre, por ejemplo, ahora en la Corte Nacional de Justicia. Este 24 de febrero concluyó el plazo de 5 días que tenían los postulantes para presentar recursos de revisión de los puntajes del examen oral. Si no lo hicieron, la comisión de selección daría a conocer a los virtuales ganadores de este proceso, que serían Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana esperan el pronunciamiento de la Procuraduría General sobre si el Legislativo debe o no posesionar a David Rosero como el consejero, pese a que en 2023 fue destituido por la Corte Constitucional y no podría reingresar a la misma institución. Para un constitucionalista, la normativa no es clara y se presta a varias interpretaciones. En manos de la Procuraduría General del Estado se encuentra la decisión sobre la cual definirá quién deba ocupar la vocalía vacante en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta institución deberá aclarar a quién debe posesionar, si a David Rosero o a Óscar Ayerbe. De acuerdo a los resultados de las elecciones de febrero de 2023, Rosero obtuvo mayor votación que Ayerbe. Sin embargo, fue destituido por la Corte Constitucional en 2023 y de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público, se establece que un servidor legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un período de 2 años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido. Para el constitucionalista André Benavides, esto no aplicaría para un funcionario de elección popular. Si bien es cierto, son funcionarios de elección popular, no están como tal regidos de manera directa por la LOCEP, sino de manera subsidiaria. Cita ejemplos de asambleístas que, pese a haber sido censurados y destituidos, retornaron al legislativo. Existe el caso de Ana Galarza, Sofía Espín de la Revolución Ciudadana, que fueron destituidas, pero al final del día ganaron una curul. Por su parte, Ayerbe insiste que de posesionarse David Rosero se estaría cometiendo un acto ilegal. La Asamblea Nacional posesione como miembro del Consejo de Participación, consejero a David Rosero Minda, será absolutamente ilegal e inconstitucional y se verán todos abocados, a quienes así lo hagan, a la capacidad que tiene la Corte Constitucional de destituirles por desacato de una sentencia ejecutoriada. El constitucionalista señala que frente a esta disyuntiva, debe ser la Procuraduría quien allane el camino que debe seguir la legislatura. Y en este caso, si a mí me preguntan las instituciones del procurador, caso contrario, esto podríamos tener diferentes criterios que en algunos casos sí, en otros no, dependiendo quién va a asumir el cargo. Informó Miguel Ángel Bedoya. La jueza Nubia Vera acudió al Ministerio de Trabajo para constatar la colocación de una placa como medida de reparación en beneficio de la vicepresidenta Verónica Abad, quien obtuvo, pues hay que recordar, una sentencia favorable en marco del sumario administrativo impulsado en su contra. Veamos.
La jueza Nubia Vera nuevamente acudió al Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de su sentencia, misma que dispone la colocación de una placa como medida de reparación en favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Esta diligencia se efectuó tras la polémica instalación de una placa poco legible en la fachada del ministerio. Sin embargo, en esta ocasión, la jueza identificó que se colocaron 3 nuevas láminas y ninguna se ajusta a su dictamen. Una de ellas cumpliría parcialmente con la sentencia y dice lo siguiente: aquí se respeta la Constitución, los tratados internacionales, a los servidores públicos y a los trabajadores en general. No obstante, una parte del texto debe ser corregida y, a decir de la jueza, la placa debe ser reubicada en un espacio más visible. Pues vamos a disponer la reubicación de la placa aquí, de 1,20 m desde abajo hasta aquí, más o menos, de manera de que los usuarios, las personas que vengan a este ministerio, pues al ingreso lo vean. Otra de las láminas colocadas por el Ministerio de Trabajo indica que por tercera ocasión se coloca una placa pese a que las sentencias son inmutables. La justicia no puede ni debe ser un espectáculo mediático como se da en este caso, dice el letrero. Dispuesto que se retire esta placa ofensiva para esta autoridad. El espectáculo se da cuando se pone una placa transparente y la legitimada pasiva no observa de que las letras son blancas y que la pared es blanca. En la cuarta placa, en cambio, se leen las disculpas públicas ofrecidas por el Ministerio de Trabajo en favor de Verónica Abad. No obstante, la juzgadora señaló que dichas disculpas no deben plasmarse en una lámina, sino en un video difundido a través de medios de comunicación. En una disculpa pública que nunca se ordenó que se le cuelgue en este Ministerio de Trabajo. La jueza Nubia Vera convocó para el próximo jueves a una última constatación sobre el cumplimiento de su sentencia previo al establecimiento de sanciones. Informó Álvaro Terán. Mucha atención, la Cancillería ecuatoriana firmó un convenio con la Unión Europea con miras a que la Asamblea debate este martes la resolución de apoyo internacional para la seguridad de nuestro país. Gracias, amigos, por su sintonía. Tenemos más noticias que contarles. La Cancillería ecuatoriana firmó un convenio con la Unión Europea en su objetivo de luchar contra la delincuencia transnacional. Con esta alianza se fortalece la cooperación internacional de seguridad, dotando al país de herramientas, tecnología y además capacitación. Por su parte, este martes la Asamblea también analizará la resolución de respaldo al gobierno sobre este tema. A las 16 horas de este 25 de febrero está prevista la reinstalación del Pleno Legislativo, donde se debatirá el proyecto de resolución que busca el respaldo de la Asamblea para que el gobierno gestione cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. En ese sentido, días atrás la Cancillería ecuatoriana anunció la firma de un memorando de entendimiento con la Unión Europea para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La Unión Europea y nuestros socios del equipo Europa se consolidan como socios clave en este compromiso con objetivos claros y estrategias conjuntas. Con una inversión de 2.1 millones de euros, expertos europeos aportarán con su conocimiento y participación en áreas clave como inteligencia, control portuario y rutas marítimas para la lucha contra el narcotráfico. Para el exdirector de inteligencia Mario Pazmiño, este apoyo internacional no significa que fuerzas extranjeras ejecutarán acciones militares en nuestro país. Lo que está diciendo el presidente de la República básicamente es que pide que le autoricen el ingreso de unas fuerzas especiales, pero no para combatir. El embajador de Francia destacó la firma de este memorando de entendimiento, que servirá para la creación de un centro de fusión. Estamos todos en el mismo barco, estamos todos afrontando el mismo enemigo y estamos todos librando la misma batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado. El constitucionalista José Chalco señala que este tipo de convenios no requieren de la aprobación de la Asamblea. Si la Corte Constitucional dice es de aquellos que no requieren ir a la Asamblea porque simplemente se basa en temas de capacitación, colaboración y no operaciones militares, en consecuencia, con ese dictamen de la Corte Constitucional,
esto ingresa a ser parte del ordenamiento jurídico del país y no requiere de la Asamblea. La bancada de la Revolución Ciudadana tenía previsto reunirse este lunes para definir su posición frente a esta iniciativa, aunque de manera previa, el legislador Leonardo B. Resueta anticipó que el gobierno no necesita ninguna autorización. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Asamblea Nacional retomará la discusión de la ley reformatoria para garantizar los derechos de personas con enfermedades catastróficas, estas que se encuentra en primer debate en el Pleno del Parlamento. En este proyecto, pues, se plantea la creación de mecanismos legales que prohíban la desvinculación, discriminación y marginación laboral de pacientes con padecimientos crónicos. Miremos. Hace 9 años, Gaby Álvaro fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Y aunque su rostro nunca pierde la alegría, la enfermedad ha modificado sustancialmente su proyecto de vida. Las diálisis y los chequeos médicos han reducido sus oportunidades para encontrar empleo. Se asustan cuando ven primero la cédula de discapacidad. Al ver que tengo un porcentaje alto, se asombran porque me dicen, a ver, ¿cuál es su discapacidad si yo le veo que está completa? Y le digo, no, pues, o sea, mi discapacidad es la insuficiencia renal y yo me hago diálisis. Ah, ¿y cuándo se hace sus diálisis? Lunes, miércoles y viernes de 5 de la mañana a 9 de la mañana. No, es que el horario de entrada es 8:30. Las explicaciones de los patronos, asegura Gaby, siempre son las mismas. Que no hay espacio, que el presupuesto no se ajusta, que este cargo requiere de tiempo completo, entre tantas otras excusas. La mayoría de pacientes renales jóvenes no tenemos trabajo. Y esa es la situación de todos los pacientes con enfermedades catastróficas, enfermedades con discapacidad. Es muy difícil, porque si no te ven, no te ponen un pero, te ponen el otro. Para saldar esta enorme brecha que afecta la sostenibilidad de los pacientes con enfermedades catastróficas, la Asamblea se encuentra tramitando un proyecto reformatorio que busca garantizar su inclusión y estabilidad laboral. No podemos permitir que la vulnerabilidad se convierta en sinónimo de desamparo. Entre los principales puntos de esta ley destaca la prohibición para empresas públicas y privadas de desvincular a pacientes con enfermedades crónicas. Además, establece sanciones para quienes los discriminen y agredan. Cualquier despido en estas circunstancias será considerado ineficaz y se garantizará su reintegro. La gente que tiene enfermedades catastróficas necesita el primer apoyo, que es estar con la mente ocupada, que es estar laborando, que es estar sintiéndose útil. El proyecto también señala que los pacientes tendrán derecho a licencias médicas remuneradas por el tiempo que sea necesario para su tratamiento. Se garantiza el derecho a licencias médicas remuneradas para servidores con condiciones de salud específicas sin descuentos en su remuneración. Las reformas incluyen disposiciones a fin de que las empresas adecúen sus espacios para garantizar la comodidad de los trabajadores y adicionalmente se plantea brindar acompañamiento psicosocial a las familias de los pacientes. Informó Álvaro Terán. En otro tema, en más del 23%, el incremento de la recaudación tributaria que se registra en el Servicio de Rentas Internas, comparando enero del 2025 con el mismo mes del 2024. Aumento alentador para el Colegio de Economistas de Pichincha. Información del Servicio de Rentas Internas de SRI da cuenta que la recaudación tributaria en enero se incrementó en un 23,7% en relación al mismo mes del 2024, lo que significa 2.016 millones de dólares. En relación al impuesto al valor agregado IVA, aumentó en un 26,6%, alcanzando 1.108 millones de dólares en el mismo periodo. Esto a pesar que en feriados existe una disminución del IVA al 8%. Significa que el Ecuador está con buenas cifras, hay mayor incremento, hay mayor inversión, estamos, digamos, en buen camino. Ojalá pues sigamos así, a pesar de ser un año político que tenemos dificultades, ¿no? Y la gente está esperando hacer inversión las elecciones para ver los resultados. Sobre el impuesto a la renta, el repunte sería de 19,8%, que refleja 616 millones de dólares. Y el impuesto a la salida de divisas, la variación es del 71,2%,
igual a 147 millones de dólares. Osvaldo Landazuri, analista económico, refiere que se tienen que tomar en cuenta otros factores. No se olvide que enero del año pasado no tenía el IVA más alto, ni tampoco todas las otras adiciones que se dieron, me parece que por el mes de marzo del año pasado. Es por eso que usted evidencia una economía que está recaudando más, pero me parece que no son comparables esas dos cifras. Sin embargo, Landazuri no deja de reconocer que es importante que haya un aumento en más del 10% en proyección de ventas. Vimos desde el lado nuestro un enero que fue algo más activo en términos de ventas que el año pasado, pero me parece, insisto, que el grueso de esa variación es por los cambios que hubieron tanto en el IVA como en el impuesto a la renta. Alban exhorta a no dejar de lado otras aristas. ¿Y por qué esa percepción de muchos sectores en el sentido que estamos en una economía muy mala que no se recupera? La recesión es mundial. Dentro de esa recesión hemos tenido una reacción positiva el Ecuador. Sin duda, ver cómo se maneja la economía ecuatoriana luego del balotaje, informó Héctor Romero. La instalación de nuevos motores de energía en la planta térmica de Esmeraldas, que aportarán más de 30 megavatios al sistema eléctrico del país, fue supervisada por el viceministro de Energía, Fabián Calero. Estos trabajos se llevan a cabo luego de un retraso cercano a un mes por parte de la empresa contratada por el Estado. Miremos. La instalación de nuevos motores en la central termoeléctrica en Esmeraldas se llevó a cabo con éxito pese al retraso en los tiempos de entrega por parte de la empresa ganadora del concurso con el Estado ecuatoriano. Bajo la inspección del viceministro de Electricidad, Fabián Calero Freire, acompañado del gerente general de SELEC, Gustavo Sánchez, recorrieron la central termoeléctrica Esmeraldas 3 en la provincia Verde. El montaje de 16 de los 48 motores por parte de la empresa uruguaya Austral Technical Management se llevó a cabo en la bahía número 1 del complejo térmico. Cada bahía aportará con 30.3 megavatios. La planta contará con 3 bahías, lo que significa un aporte al Sistema Nacional Interconectado de 91 megavatios. El Estado ecuatoriano mantiene un contrato con la firma Austral por 89 millones de dólares para entregar a SELEC motores de generación terrestre con full oil. El contrato fue adjudicado a finales del 2024 como parte de las propuestas de solución para paliar los racionamientos energéticos en el país, en donde se contemplaba que el 100% de los motores entregados por Austral estarían instalados y listos hasta finales de enero del 2025. La empresa se ha justificado que los retrasos se deben a los conflictos bélicos en Líbano, lugar donde se encontraban los motores. Es por ello que se espera que tras la instalación de este fin de semana se logre cumplir con lo acordado hasta el mes de abril de 2025. Informó Ítalo Salazar. El COE Nacional declaró en emergencia regional a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro ante las afectaciones por las fuertes lluvias. Esta declaratoria activa los recursos económicos para atender las demandas de las zonas afectadas. Las fuertes precipitaciones por las que atraviesan 6 provincias del país, las cuales han sufrido afectaciones por deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos, obligó al Comité de Emergencias Nacional a tomar acciones. Tenemos 6 resoluciones. La primera es solicitar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emita la declaratoria de estado de emergencia regional por época lluviosa en las provincias con mayores efectos e impactos previo a un informe justificativo. Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos sufren los embates de la naturaleza que han dejado hasta el momento las siguientes cifras. Lamentablemente tenemos un saldo de 9 personas fallecidas, cerca de 14.328 personas impactadas y con 754 personas damnificadas. Tenemos alrededor de 4.164 viviendas afectadas
y 32 viviendas destruidas. En lo que respecta a afectación en el sector agropecuario y vialidad, los ministros de Transporte y Obras Públicas y Agricultura se refirieron a los daños causados. Hoy tenemos 3 vías cerradas, la cuenca Girón Pasaje, que va a estar lista antes de Carnaval, con un contrato justamente preventivo que tuvimos para puntos críticos. Tenemos una vía en Loja que también se está trabajando para que antes de Carnaval esté habilitada, y la vía Balvanera Payatán-Acumandá, que se acaba de cerrar hace unas horas y que en las próximas horas, máximo 6-8 horas, va a estar habilitada. En lo que es la afectación para el sector agropecuario, son alrededor de 1.700 hectáreas que están afectadas, de las cuales 800 de manera parcial y 900 con pérdida total, ¿no? Eso asciende alrededor en pérdida total como $1 millón de afectación, y lo que es pérdida parcial $300.000, ¿no? En infraestructura del sector educativo no se reportan daños y las clases se mantendrán de manera no presencial por seguridad de los estudiantes. Para la presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, la ayuda de las prefecturas y alcaldías es de suma importancia en este momento. Adujo que el COE Nacional se mantendrá en sesión permanente. Informó Richard Ceballos. Cientos de hectáreas están bajo el agua en 30 comunidades de los cantones Santa Lucía y Palestina. Eso es en la provincia del Guayas. Más de 1.000 familias exigen la asistencia del gobierno y una moratoria temporal en el pago de los créditos a Banecuador. Miremos. ...18 horas de lluvia agitaron la creciente del Daule, que está al borde y tiene en jaque a la comunidad Morochal, en Santa Lucía, provincia de Guayas. En Aguas Blancas el panorama es gris. Cuenta Ángela. Queremos una ayuda porque la verdad es que estamos a pique, no tenemos ni dónde dormir, solamente allá un pedacito que les ha quedado seco y ahí estamos toditos. Vive con su esposo Gaudencio y su hija María, que tiene 2 pequeños de 2 y 6 años de edad. El abuelo tiene 74 y una enfermedad que poco a poco le va quitando la firmeza. Comencé con nosotros el hígado y después me vino Un bono adicional. Que nos ayude, y ahora peor que estamos en pago. Ellos son beneficiarios por ahí del bono del gobierno y ellos colaboran en eso. Yo por ahora no le puedo decir porque yo los tengo a ellos y no tengo trabajo. A 10 minutos de acá, Navarino y Juana tratan de sacarle el cuerpo a la tragedia de hoy. Les ha tocado duro, el año pasado sequía, ahora inundaciones. Así es. Invierno, años anteriores seco y ahorita está con agua bastante. Así es. Nadie sabe, realmente papá Dios. El municipio hace su parte con la adecuación del albergue, que en inviernos anteriores acogieron hasta 25 familias. De momento, no tenemos ahorita las asignaciones, y lo cual nos limita en poder hacer adquisiciones de raciones alimenticias. Mientras, Berlinda y Francisco cuentan que el asalto del invierno los ha dejado en soletas. Solo le pido a Dios que nos tenga con salud nada más. Y a mis hijas más que todo. Hace 2 años, así mismo, una tormenta eléctrica, aquí nos cayó un rayo. Se nos quemó un televisor, ¿no? Televisor, una cocina se nos dañó. Nuestras vidas nada, ni nuestras niñas nada, gracias a Dios. Según el MAGAP, hasta la fecha, a nivel nacional, 776 hectáreas tienen afectaciones parciales, con un perjuicio de $330.168 y 970 con afectaciones totales, que suman $1.075.815. Que se haga una prórroga para que estos productores que han tenido pérdidas puedan restablecer sus deudas y pues honrar las deudas que tienen con el Estado actualmente. En Santa Lucía, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. 7:56 de la mañana, en la Roldós, en el norte de Quito, la policía logró la liberación de una persona quien habría sido víctima de secuestro extorsivo. Según las autoridades, este ciudadano estaba realizando un recorrido cuando sus pasajeros lo maniataron. Veamos.
El hombre y su acompañante circulaban por el sector de Ciudad Bicentenario en el norte de la urbe capitalina. Divisaron a un grupo de ciudadanos quienes les hicieron parar y les habrían solicitado una carrera hacia el sector de la Rol 2. Ahí se suben 3 sujetos, pero en el distrito La Delicia, en el sector de la Rol 2, se tiene conocimiento de una persona que ha estado dentro de esta buseta. En el trayecto, los golpes y amedrentamientos no se hicieron esperar. Maniataron al conductor del automotor y lo pasaron a la parte posterior de la furgoneta, mientras que su acompañante fue abandonada en la vía. Le sustraen el celular, esta persona, la afectada, sale, se acerca a nuestro equipo de los linces, denuncia y esta buseta es intervenida. Fue allí que la ciudadana dio aviso al grupo motorizado Linces G3, quienes iniciaron el operativo de búsqueda. Inmediatamente nuestro grupo operativo Linces G3, como DMQ, actuó y logró la captura del señor Jonathan M. de nacionalidad colombiana, también de Joel C. de nacionalidad ecuatoriana y Jordi A. En poder de los sospechosos, las autoridades encontraron un arma de fuego y varios indicios más. Pues Linces G3 se encontraba ya trabajando en el sector, es uno de los sitios intervenidos, el cual estamos trabajando y por eso hemos tenido la inmediata respuesta. Afortunadamente, la víctima fue liberada sana y salva, mientras que los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para su respectiva judicialización, informó Mauricio Sánchez. Una niña de 5 años que estaba viendo televisión en su casa resultó herida tras ser alcanzada por una bala. Afuera del inmueble, un vecino era acribillado por sicarios en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Los sicarios llegaron a las Malvinas la tarde del domingo para matar a un hombre, pero en la persecución una niña de solo 5 años resultó herida de bala. Dana estaba viendo televisión dentro de su casa cuando en el portal fue acribillado su vecino. En la puerta y cortinas de la humilde vivienda quedaron los orificios de los proyectiles. En el vecindario nadie quiere referirse a lo que pasó, porque ya este lunes, mientras unos alistaban el velorio del hombre que murió, la familia de la niña se mantiene en el hospital esperando su recuperación. Son escenas que se repiten en todo el país, pues el pasado 13 de febrero hubo 2 niños asesinados. En el cantón Sucre de Manabí, una familia que iba en una camioneta fue atacada a tiros. Producto del atentado, un bebé de 11 meses y sus padres murieron. El mismo día, en Huaquillas, El Oro, una niña de 3 años fue asesinada, al igual que sus padres cuando iban en motocicleta. Durante el 2025, al menos 64 menores de edad han muerto de forma violenta en Ecuador en medio de ataques de sicarios. 52 de los fallecidos tenían entre 12 y 17 años. El resto eran solo niños alcanzados por las balas, informó Carolina Pimentel.